En esta exposición volvemos a los temas conocidos que tienen que ver con el sistema mundo moderno, con el sistema mundo capitalista, con el substrato colonial y la esclavización generalizada. Muy bien, desde esa perspectiva hemos planteado varias veces en distintos ensayos y tocando distintos tópicos el tema del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, a partir de su substrato colonial, pero también desde la perspectiva de la crítica de la economía política generalizada, que ya es una crítica de la crítica de la economía política restringida, puesto que no considera las genealogías y las arqueologías y las hermenéuticas del sujeto de la larga historia de los ciclos largos, no solamente del capitalismo, sino también de la civilización, de las civilizaciones. Y en ese sentido, tenemos que comprender que en realidad la modernidad tiene un antecedente más amplio, más largo, que tiene que ver con las civilizaciones mismas, con el origen de las civilizaciones, y tiene que ver con distintas economías políticas que se van sedimentando, por así decirlo, hasta conformar lo que conocemos como una economía política en el sentido restringido, en el sentido económico. Muy bien. Pero esto no es suficiente porque es indispensable hacer una crítica más a la crítica de la economía política, porque sigue siendo una economía política abstracta y una crítica de la economía política abstracta, no sale de la valorización, no sale de lo que critica, de la valorización dineraria, es decir, no sale de los horizontes de la teoría del valor. Y por lo tanto cae en lo mismo que critica, en la ideología, en la economía. No deja de ser la crítica de la economía política economicista, aunque lo sea en un sentido más amplio, no en el sentido que critica la economía política cuando dice no hay relaciones entre cosas, entre objetos, sino todas las relaciones de cosas y de objetos y relaciones sociales, y establece la tesis del modo de producción capitalista, donde se da lugar la relación entre la clase de trabajadores, la clase proletaria, que no es propietaria, y la clase propietaria que no es trabajadora, es decir, entre el proletariado y la burguesía. Bueno, en términos de marco teórico, en términos de marco metodológico y en términos de epistemología restringida, digamos, a esta visión económica, digamos, es interesante este planteamiento, pero es limitado, puesto que no es pues el proletariado en sí mismo, tal como lo conocemos como trabajador, como propietario únicamente de su propio cuerpo, es decir, de lo que llama Marx la fuerza de trabajo. Entonces se establece la relación, como se conoce, entre propietarios no trabajadores de medios de producción y trabajadores no propietarios, es decir, el proletariado. Bueno, esa es la teoría y esa es la tesis de la crítica de la economía política. Pero aquí hay problemas, puesto que eso supone el origen del capitalismo en esa relación entre burgueses y proletarios. Es decir, una relación que históricamente puede situarse en Europa.
Sin embargo, la historia del capitalismo no comienza en Europa. Y no solamente estamos hablando de los ciclos largos del capitalismo, como habla Gunder Frank, y que comprende ciclos mucho más largos, donde el sistema mundo capitalista ya estaba centrado en China, en el Asia, siendo Europa una península del continente euroasiático y una periferia del sistema mundo capitalista asiático. Entonces, no solamente desde esa perspectiva, porque obviamente tendríamos que tener una historia larga, neurocéntrica del sistema mundo capitalista, sino también por otra razón, porque esta visión entre burgueses propietarios de medios de producción y trabajadores no propietarios es una relación abstracta, no concreta. La historia efectiva se da de manera concreta y a través de formaciones sociales singulares concretas y específicas. Y por lo tanto, lo que llamamos trabajador, obrero, proletario, tiene su propia historia singular o sus propias historias singulares. Lo mismo pasa con lo que se llama burguesía, cuyo término se remite a los burgos, a las ciudades francesas. Pero esto es abstracto, porque en realidad, si nosotros observamos los ciclos más largos del capitalismo, comprendiendo el sistema mundo capitalista asiático anterior al sistema mundo capitalista centrado en Europa, tendríamos pues que comprender las genealogías del proletariado y las genealogías de la burguesía a partir de las historias específicas y concretas. Y si nosotros además nos concentramos en que el capitalismo es un sistema mundo moderno, que desde nuestro punto de vista se da desde la conquista de Tenochtitlán, entonces si nos situamos en esta esfera, en esta comprensión planetaria del fenómeno mundial del sistema mundo capitalista, tendríamos que evaluar en términos mundiales, en términos de una generalización, de una globalización, de una mundialización, pero sobre todo sus antecedentes, el sustrato de donde comienza la genealogía del proletariado. Y esta genealogía del proletariado no es el proletariado mismo, es algo anterior al proletariado, es un sujeto anterior al proletariado, es una desubjetivación y una deshumanización anterior al proletariado. Si ustedes quieren, usando el sentido y el término marxista, una descodificación, una codificación y una cosificación del proletariado. Y ese antecedente anterior, esa cosificación inaugural, es la esclavización generalizada del África subsahariana. Eso es. Y tenemos que entender precisamente de lo que se trata, tener una mirada planetaria, global, mundial, y de la historia efectiva del sistema mundo capitalista, del sistema mundo moderno. Y ahí vamos a darnos cuenta que estamos hablando de un fenómeno crucial, la colonización y la esclavización generalizada. Y cuando se da eso, se da comienzo al sistema mundo capitalista. Entonces, lo que se apropia el sistema mundo capitalista, las máquinas de captura del sistema mundo capitalista, que se van a convertir desde la perspectiva analítica de la economía en las máquinas económicas, lo hacen a través de máquinas de guerra, y esas máquinas de guerra son las máquinas de colonización y las máquinas de esclavización, que también son las máquinas del tráfico de cuerpos, pero también las máquinas del despojamiento y de posesión de territorialidades, de sociedades y de civilizaciones del continente de Abya Yala.
Entonces lo que se tiene como objeto de poder, como materia de poder, como materia de las dominaciones, de las máquinas de poder y de las máquinas de dominación, son dos continentes con todas sus sociedades, sus territorialidades, sus ecosistemas, y son los continentes de Abya Yala y del África. Entonces lo que se ha colonizado y lo que se ha esclavizado en términos generalizados son estos dos continentes, sus sociedades, sus poblaciones, sus territorios, sus ecosistemas. Entonces lo que se captura es la vida. Es la vida. La vida es potencia. Y lo que capturan es esa potencia, son esas fuerzas. Y se usan esas fuerzas capturadas para producir excedente, plusvalor, cuyo cálculo económico es precisamente la ganancia, la plusvalía. Pero eso es abstracto, lo que concreto se produce es una transformación cualitativa, una dominación cualitativa, un despojamiento cualitativo y una explotación cualitativas de magnitudes y escalas planetarias. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es inocuo desde el punto de vista de la historia efectiva decir que la fuerza de trabajo, que es un concepto abstracto, es una categoría, es la que genera el plusvalor, la ganancia, la que genera el tiempo excedente no pagado. Eso es una explicación abstracta de un mundo abstracto. El mundo abstracto no existe, salvo para el pensamiento analítico, cuya instrumentalidad y instrumentación sirve para el cálculo económico, pero no para explicar la realidad. De eso se trata. Y por lo tanto de lo que se trata fundamentalmente es de comprender que efectivamente una crítica de la economía política tiene que ser una crítica de la economía política generalizada y una crítica de esta epistemología abstracta que deriva en la contabilidad económica capitalista, pero que comienza fundamentalmente con descorporeizar, deshistorizar, descualificar los sujetos, los cuerpos, las relaciones concretas y estructuras concretas que se dan en la realidad efectiva. Entonces, y en consecuencia, estamos pues ante la necesidad de una crítica a gran escala de la economía política, de una economía política generalizada, pero también de una civilización moderna cuyos substratos de despojamiento de la vida que se dan también en términos globales son la esclavización generalizada y la colonización. Entonces, a partir de aquí podemos ya adentrarnos en una comprensión más aguda, más cabal de el pensamiento descolonizador, cuyos grandes exponentes son afros de las Antillas, pero también del África, y también sus máximos exponentes son indígenas nativos del continente de Abya Yala y mestizos como José Carlos Mariátegui. Entonces necesitamos abordar este pensamiento que se da en un momento determinado en el siglo XX, a mitades del siglo XX, como un pensamiento crítico que parte de la crítica de la economía política, pero sobre todo parte de las formas de ese marxismo de la Tercera Internacional, obviamente limitado por la propia concepción del marxismo de la Tercera Internacional, pero sobre todo por el propio marxismo, que ya tiene sus limitaciones, como lo dijimos antes. Pero de todas maneras, a pesar de que se usen estos instrumentos, estos paradigmas marxistas de la Tercera Internacional, los descolonizadores, los del pensamiento descolonizador afro, a pesar de pensar desde estos códigos marxistas,
iluminan, hacen inteligible lo que está ocurriendo en su contexto, en el contexto del siglo XX, pero haciendo una mirada retrospectiva del pasado, es decir, una genealogía. Entonces, ¿cuáles son las tesis que vamos a abordar a lo largo de distintas y varias exposiciones? Pero ahora vamos a establecer los conceptos, por así decirlo, fundamentales de esta crítica, que Daniel Montañez llama marxismo negro, y yo llamo marxismo afro o de afro subsahariana, pero que Daniel Montañez nos ilustra, hace un trabajo sistemático, antológico y esclarecedor de lo que podemos llamar la arqueología del pensamiento del marxismo afro. Muy bien, ¿cuáles son las tesis? Una importantísima, que el sistema mundo capitalista nace en el sustrato colonial y en la esclavización generalizada. Y por lo tanto, la crítica que se exige es la crítica de la economía política generalizada, a la que no ha llegado Marx, porque se ha quedado en la crítica de la economía política restringida. Entonces, podemos definir un perfil, hacer un boceto, una configuración y una refiguración de la crítica descolonizadora afro. Uno de los exponentes importantes es Oliver C. Cox, que plantea que el capitalismo es un sistema mundial, es un sistema mundo. En realidad, antes que el marxismo latinoamericano, la teoría de la dependencia, que plantea por primera vez este concepto de sistema mundo para comprender precisamente el fenómeno de la dependencia, antes que este marxismo, que va a retomar además Wallenstein, y va a reconocer que el concepto del sistema mundo se debe al marxismo latinoamericano. Antes que ellos estaban los afros, y concretamente Oliver C. Cox, que plantea eso, que el capitalismo es un sistema mundial, que el capitalismo es un sistema histórico y que el capitalismo es un sistema racista, racial. Es decir, ahí tendríamos que hacer una crítica inclusive a la genealogía del racismo, o a defender la sociedad de Michel Foucault, que plantea que el racismo se da tardíamente en el siglo XIX, siglo XX, justo cuando se dan estos fenómenos del imperialismo, y que el racismo es eso, es decir, el racismo va a llegar a su demoledora simpleza, a su grosera y descarnada expresión en el fascismo italiano y en el nazismo alemán. Bueno, y que por lo tanto, dice Foucault, hay que diferenciar la guerra de razas del racismo. Estamos de acuerdo ahí, pero en realidad lo que se olvida, lo que no anota Foucault y lo que no nota Foucault, es de que en realidad ese racismo del que habla ya comenzó mucho antes, comenzó con la colonización y con la esclavización. Ahí se da lugar precisamente el nacimiento de lo que se va a conocer como genealogías del racismo, y se va a llegar a partir de entonces a esas expresiones demoledoras, groseras y descarnadas como el fascismo y el nazismo. Entonces es allí donde tenemos que entender que nace el racismo, que el nazismo va a aplicarlo en el contexto europeo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como colonización europea contra los europeos, colonización alemana frente a los europeos, porque se van a considerar la raza superior, que es un exabrupto de esta forma simplona, grosera de racismo que es el nazismo alemán. Entonces, tenemos que entender pues que se da lugar una formación discursiva operativa como el nazismo y el fascismo, pero en base precisamente a esta larga historia de la colonización.
Entonces Foucault no es consciente de la colonización de la misma manera que tampoco Marx es consciente de la colonización. Y en la medida que no son conscientes de la colonización, sobre todo Marx, no puede hacer una crítica a la economía política en el sentido amplio de la palabra, ni siquiera generalizado, porque él tiene que hacer una crítica a la economía política en sentido mundial, en sentido global, porque el sistema mundo capitalista es mundial. Bueno, también tendríamos que considerar las tesis del imperialismo. Obviamente las tesis del imperialismo, como hemos dicho varias veces, corresponden al marxismo austriaco. Y Marx retoma de Hilferding la tesis del imperialismo, que es esta cualidad, esta articulación cualitativa entre Estado, nación y capital financiero en el contexto de las potencias y en la concurrencia de las potencias imperialistas. Entonces cuando se da eso, obviamente se da lo que se viene a llamar imperialismo, que es precisamente una geopolítica de estas potencias por el dominio del mundo, pero sobre todo una geopolítica basada en la expansión del capital financiero y operada por los estados-nación de estas potencias. Bueno, quien retoma estas tesis es George Padmore, quien plantea precisamente el imperialismo pensado también, y esa es la virtud, desde la conciencia y la comprensión histórica de lo que es la colonización y la esclavización, y lo que precisamente son estos fenómenos de ruptura y de constitución cualitativa y estructural del sistema mundo capitalista. Y en ese contexto va a plantear precisamente el internacionalismo obrero, y dentro del internacionalismo obrero, el internacionalismo obrero afro. Y va a ser el análisis precisamente peculiar entre lo que es el imperialismo y el fascismo. Y ahí Padmore plantea precisamente que ese fascismo italiano y el nazismo alemán ya nacen con el colonialismo y con la esclavización. Esa es una de las virtudes, porque ya tienen una visión histórica mucho más específica, mucho más profunda que la del propio Marx y la del propio Foucault. Y en sentido de alternativas precisamente al sistema mundo capitalista, que no ha dejado de ser colonizador y no ha dejado de ser de esclavización generalizada, cuya una de las figuras modernas y matizadas es precisamente el proletariado. No es que es el proletariado el que explica la esclavización, como el mercado explica las anteriores formaciones sociales, como el capitalismo explica las anteriores formaciones sociales, como lo dice Marx en los Grundrisse. No, es la esclavización generalizada la que explica la formación del proletariado. Y en ese contexto ofrece como alternativa el panafricanismo socialista. Es decir, si ustedes quieren una especie de confederación afro como alternativa precisamente al sistema mundo capitalista, y que quiere decir también como alternativa a la subsistencia, pervivencia matizada de la esclavización generalizada y de la colonización. Bueno, estas son las primeras tesis que estamos abordando de esta exposición que es genealógica, arqueológica y de la hermenéutica, y más aún de la macrohistoria, desde la perspectiva de la macrohistoria, y más aún desde la perspectiva de la complejidad, desde la crítica de la complejidad, que tiene una visión de la simultaneidad dinámica, integral y sincronizada planetaria y por lo tanto ecológica. Nosotros quedaríamos aquí en esta exposición en la espera de que ahondemos precisamente la exposición que desarrolla de manera sistemática a través de una apología y de un estudio descriptivo de las tesis del marxismo afro, que Daniel Montañez llama marxismo negro.